Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy nos adentraremos a la historia de la Batalla de Francia, por lo que, la Batalla de Francia, también conocida como la Caída de Francia, fue una importante campaña militar que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Se libró entre las fuerzas alemanas lideradas por Adolf Hitler y los aliados, compuestas principalmente por tropas francesas y británicas. La Batalla de Francia comenzó el 10 de mayo de 1940, cuando las fuerzas alemanas lanzaron una invasión masiva de Francia a través de la región de las Ardenas. Este inesperado y rápido avance tomó desprevenidos a los aliados, y provocó el colapso de las defensas francesas. La estrategia alemana durante la Batalla de Francia se basó en el concepto de Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta estrategia enfatizó el movimiento rápido, el uso de vehículos blindados y la coordinación de las fuerzas aéreas y terrestres. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente a través de Bélgica y los Países Bajos, sin pasar por la fuertemente fortificada línea Maginot, que se suponía protegería a Francia de una invasión alemana. Esta maniobra permitió a las tropas alemanas flanquear y rodear a las fuerzas aliadas. A pesar de los primeros éxitos de las fuerzas alemanas, los ejércitos francés y británico opusieron una resistencia decidida. Lanzaron múltiples contraataques en un intento de detener el avance alemán y recuperar el territorio perdido. La batalla de Francia se caracterizó por intensos combates y numerosas bajas en ambos bandos. Las fuerzas alemanas utilizaron sus tácticas y equipos superiores, incluida la superioridad aérea y las divisiones blindadas, para tomar ventaja. El ejército francés, aunque inicialmente estaba bien equipado y motivado, luchó por responder eficazmente a la ofensiva alemana. La falta de coordinación y comunicación entre las diferentes unidades francesas obstaculizó su capacidad para montar una defensa cohesiva. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia Francia, la situación se volvió cada vez más desesperada para los aliados. El primer ministro británico Winston Churchill ordenó la evacuación de las tropas británicas de las playas de Dunkerque, lo que se conoció como la evacuación de Dunkerque. La evacuación de Dunkerque, llevada a cabo entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, implicó el rescate de más de 338.000 soldados aliados de las playas y el puerto de Dunkerque. Fue una operación notable que salvó la vida de muchos soldados, y se convirtió en un símbolo de resiliencia ante la derrota. A pesar de la evacuación de Dunkerque, la batalla de Francia continuó favoreciendo a las fuerzas alemanas. El gobierno francés, ante la inminente captura de París, declaró la ciudad abierta y se rindió el 14 de junio de 1940. La caída de Francia tuvo consecuencias significativas para el resto de la Segunda Guerra Mundial. Permitió a Alemania establecer el control sobre Europa Occidental, y les proporcionó ventajas estratégicas en futuras campañas. La batalla de Francia también marcó un punto de inflexión en las tácticas y estrategias militares. Demostró la eficacia de la estrategia Blitzkrieg y la importancia de la guerra de armas combinadas, influyendo en futuras doctrinas militares en todo el mundo. En general, la batalla de Francia fue una derrota devastadora para los aliados y una victoria significativa para Alemania. Cambió el curso de la guerra y preparó el escenario para conflictos posteriores. El recuerdo de esta batalla y su impacto en la historia permanecen hasta el día de hoy. Después de la batalla de Francia, tanto Francia como Gran Bretaña centraron su atención en reagruparse y planificar futuras ofensivas contra las potencias del eje. La sorprendente derrota sirvió como una llamada de atención, y condujo a reevaluaciones de la estrategia y la preparación militares. La caída de Francia también tuvo un profundo impacto en el panorama político. El gobierno francés, dirigido por el primer ministro Paul Reynaud, dimitió, y el mariscal Philippe Pétain asumió el poder como jefe del nuevo gobierno de Vichy, que colaboró con el régimen nazi. El gobierno de Vichy, con sede en la parte sur desocupada de Francia, firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940. Esto le dio a Alemania el control sobre las regiones norte y oeste de Francia, dejando al régimen de Vichy administrar el resto del país. Si bien el gobierno de Vichy inicialmente buscó mantener una apariencia de soberanía, finalmente se convirtió en un régimen títere de los nazis. Bajo el liderazgo de Pétain, la Francia de Vichy implementó políticas que se alineaban con los intereses de los ocupantes alemanes. Estas políticas incluyeron la cooperación con ideologías raciales y antisemitas nazis, lo que llevó a la persecución y deportación de miles de judíos de Francia. El régimen de Vichy también impuso un gobierno autoritario y suprimió la oposición política. Sin embargo, no toda Francia quedó silenciosamente bajo la ocupación alemana. El movimiento de resistencia surgió para resistir a los nazis y sus colaboradores. La resistencia estaba formada por varios grupos e individuos que realizaban actos de sabotaje, recopilación de inteligencia y propaganda. A pesar de los riesgos, los miembros de la resistencia llevaron a cabo valientemente actos de desafío, brindando esperanza e inspiración a la población ocupada. Sus esfuerzos abarcaron desde distribuir periódicos clandestinos hasta sabotear las líneas de suministro alemanas. La resistencia jugó un papel vital en la recopilación de inteligencia para las fuerzas aliadas, proporcionando información valiosa sobre los movimientos e instalaciones militares alemanes. Sus acciones ayudaron enormemente a la eventual liberación de Francia. La batalla de Francia también tuvo ramificaciones internacionales.
La rápida derrota de Francia generó preocupación entre otras naciones, destacando la necesidad de fortalecer las defensas y forjar alianzas para enfrentar la creciente amenaza de la agresión nazi. Después de la batalla de Francia, Gran Bretaña se mantuvo desafiante y continuó la lucha contra las potencias del eje. Winston Churchill, ahora primer ministro, reunió al pueblo británico con sus inspiradores discursos y llamamientos a la resistencia. La batalla de Francia también influyó en la percepción de Estados Unidos sobre la guerra. Sirvió como un crudo recordatorio de la necesidad de preparación y participación estadounidense en el conflicto. La caída de Francia aumentó las preocupaciones sobre la expansión de la influencia nazi y la amenaza potencial a la estabilidad global. A medida que avanzaba la guerra, los aliados formularon planes para liberar Francia y derrocar al gobierno de Vichy. Se llevaron a cabo discusiones entre líderes militares y políticos sobre la mejor manera de elaborar estrategias y coordinar esfuerzos para recuperar el control del país. La batalla de Francia también expuso debilidades en la doctrina militar y la estructura de mando francesas. Esto llevó a esfuerzos para reformar y modernizar el ejército francés, centrándose en mejorar la coordinación y la comunicación. Además, la caída de Francia enfatizó la importancia del poder aéreo en la guerra. El dominio de la Luftwaffe alemana sobre los cielos mostró la necesidad de contramedidas y sistemas de defensa aérea eficaces. La batalla de Francia dejó una huella imborrable en el pueblo de Francia. Fue una época de inmensas dificultades, pérdidas y sacrificios. La ocupación trajo dificultades diarias, con escasez de alimentos, combustible y artículos de primera necesidad. Sin embargo, la ocupación también fomentó un espíritu de resiliencia y determinación. El pueblo francés encontró formas de resistir y mantener un sentido de identidad nacional, manteniendo vivas sus esperanzas de liberación y un futuro mejor. La batalla de Francia sirve como recordatorio del impacto devastador de la guerra y el costo humano del conflicto. Es un testimonio del coraje y el sacrificio de quienes lucharon y de la resiliencia de quienes soportaron. La batalla de Francia puede haber sido una derrota, pero también se convirtió en un catalizador del cambio, y sirvió como grito de guerra para las fuerzas aliadas. Empujó a las naciones a reevaluar sus estrategias, forjar alianzas y comprometerse con el objetivo final de derrotar a las potencias del eje. A medida que continuamos explorando y aprendiendo de los acontecimientos de la batalla de Francia, nunca olvidemos los sacrificios realizados y las invaluables lecciones aprendidas. Es a través de la comprensión del pasado que podemos luchar por un futuro mejor y más pacífico. Recuerda que si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo.